Influencia total. Domina la comunicación. Convence a cualquiera y lidera con tu voz. Capítulo 4. Empieza con fuerza ante cualquier público. El comienzo es la parte más importante de cualquier obra, especialmente cuando se trata de algo joven y tierno, pues es en ese momento cuando se forma el carácter y se graba con mayor facilidad la impresión deseada. Platón. Seguramente has escuchado la frase, la primera impresión es la que cuenta. Nunca tienes una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. Y probablemente también esta otra, un buen comienzo es la mitad del trabajo. Cuando inicias una presentación, tu enfoque debe estar completamente puesto en generar una impresión inicial positiva en quienes te escuchan. Ese primer momento abre una puerta crucial. Prepara a la audiencia para escucharte con atención y dejarse influir por tu mensaje. Tu presentación. Si vas a participar en un evento donde alguien te presentará, entiende que esa introducción es el marco que lo prepara todo. Su propósito es generar expectación. Su meta es lograr que la audiencia, tanto a nivel racional como emocional, se incline hacia adelante, figuradamente, para oír lo que tienes que decir. Por eso, tu presentación no puede dejarse al azar. Debe estar cuidadosamente planificada de antemano. Una buena introducción pone el contexto al mencionar tus logros, y de allí conduce con naturalidad hacia el título de tu charla. Tu nombre aparece al final. Dependiendo del tema o la duración de tu intervención, esa presentación puede ser breve o más extensa. He aquí un ejemplo breve. Nuestro conferencista de esta noche ha fundado 22 empresas, y ha generado más de $1 millón en 8 de ellas. Hoy nos explicará cómo podemos tener éxito en los negocios, si realmente nos lo proponemos. Recibamos con un fuerte aplauso al señor Brian Tracy. Una introducción más larga incluiría detalles adicionales sobre la trayectoria y los logros del orador, sobre todo aquellos relacionados con el tema de la charla. El objetivo sigue siendo el mismo, generar credibilidad y despertar un alto nivel de expectativa. La audiencia debe tener esa sensación de, no puedo esperar para escuchar a esta persona. Después de la presentación, muchas cosas importantes ocurren entre el momento en que termina tu presentación formal y el instante en que empiezas a hablar. Aquí tienes 5 claves que debes tener presentes al subir al escenario. Te ayudarán a causar una impresión positiva y a establecer el tono adecuado para tu discurso. Sube con seguridad. Cuando te presenten, acércate al podio con paso firme y seguro. Saluda al presentador con un apretón de manos, o un abrazo si la situación lo permite. Espera a que él o ella abandone el escenario y luego dirige tu atención hacia el público. Haz una pausa. Guarda silencio por unos segundos para permitir que la audiencia se acomode y se centre. Sonríe, y recorre la sala con la mirada, lentamente, como si de verdad te alegrara estar allí con esas personas. Ese momento silencioso, lleno de presencia, hará que el público se aquiete, se enfoque y se disponga a escucharte. Cuando sientas esa atención latente, cuando el ambiente esté cargado de expectativa, empieza con una frase inicial fuerte, clara, amistosa, interesante, una que capture la atención y marque la entrada a tu exposición, conectando sutilmente con las ideas con las que más adelante cerrarás tu intervención. Proyecta una imagen correcta. Aquí la regla es clara. Nada en tu vestimenta o aspecto debe distraer del mensaje. La gente forma una opinión sobre ti en los primeros 30 segundos. Por eso, tu imagen, tu ropa, tu arreglo personal y tu postura importan mucho más de lo que crees. Tu apariencia transmite cómo piensas y sientes respecto a ti mismo. Es una expresión visible de tu autopercepción. Pero también le habla al público, les dice qué opinas de ellos. Y la norma es sencilla, si no ayuda, estorba. Muchos oradores piensan que es cool subirse al escenario vestidos de manera informal, como si acabaran de trabajar en el jardín. Pero lo que ese look casual comunica, muchas veces, es que no te respetas a ti mismo, y que tampoco respetas a quienes vinieron a escucharte. Esa impresión reduce de inmediato el valor percibido de lo que vas a decir. En incontables ocasiones, mis clientes organizan sus reuniones anuales en resorts del sur o del oeste del país. Me dicen, todos vendrán vestidos de manera informal, estilo club de campo. Tú también puedes venir relajado. Jamás acepto esa invitación. La regla es, viste siempre igual o mejor que tu audiencia. Tienes que parecer un profesional. Siempre. Un amigo mío, un joven conferencista con mucho talento, creció en un entorno muy humilde. Por eso, no estaba del todo familiarizado con los códigos de vestimenta ni con el uso adecuado de ciertos accesorios. Una Navidad,
Alguien le regaló un gran anillo dorado para el dedo meñique. Le pareció bonito y lo usaba en sus charlas, moviendo las manos al hablar. Un día, tras una presentación, el organizador del evento lo llamó aparte y le dijo: «Eres una buena persona, y tu mensaje es valioso. Pero cuando llevas ese anillo en el dedo meñique, pareces un proxeneta». Mi amigo no tenía idea de que estaba causando esa impresión. Se quitó el anillo en ese mismo instante. Y nunca volvió a usarlo. Cree expectativas positivas. Tu primera tarea es elevar las expectativas. Quieres que los miembros de la audiencia se sientan contentos de haber venido. Quieres que estén receptivos y ansiosos por escuchar más. Recuerda esto, todos en tu audiencia quieren que tengas éxito. Ya están de tu lado. De verdad desean que tu intervención sea excelente. Tus primeras palabras deben confirmar que así será. Es fundamental que caigas bien desde el inicio. Cuanto más simpático te perciba el público, más dispuesto estará a escuchar tu mensaje y menor será la resistencia que puedan oponer frente a cualquier punto polémico o idea desafiante que plantees. Toma el control de inmediato. Cuando te pongas de pie para hablar, asumes el rol de líder. El público espera que estés al mando. Quieren verte con el control de la situación. Compórtate como si el espacio fuera tuyo y como si todos en la sala trabajaran contigo y para ti. Te seguirán naturalmente. Cuando te presenten, camina directamente hacia el lugar desde donde hablarás. Hazlo con los hombros erguidos, una sonrisa confiada, los ojos bien abiertos y la barbilla en alto. Muéstrate alerta, atento. Camina con energía y decisión. Al comenzar, concéntrate en una sola persona del público. Dirígete a ella directamente, con calidez. Luego, con naturalidad, pasa la mirada a otro rostro, luego a otro, y así sucesivamente. Este contacto visual directo te ayudará a reducir la velocidad, a calmar los nervios y a establecer una conexión real con quienes te escuchan. Sea auténtico y humilde. La mejor manera de generar simpatía es siendo auténtico y humilde a la vez. La autenticidad se transmite cuando eres genuino, abierto, sin artificios. Puedes incluso mostrarte ligeramente abrumado o conmovido por la atención positiva que estás recibiendo. Sonríe con franqueza mientras recorres la sala con la mirada. La humildad, por su parte, se manifiesta cuando no aparentas saberlo todo ni te presentas como alguien superior al público. A veces, cuando recibo una presentación particularmente elogiosa, suelo girarme hacia la persona que me presentó y decir: «Gracias. Lo leíste tal cual lo escribió mi esposa. Aunque aún no logro que mis hijos se vayan a dormir cuando se los pido». Una larga lista de formas de comenzar un discurso. Ahora que estás en el centro de atención, ¿cómo hacer que todo arranque con fuerza? Hay muchas formas eficaces de empezar una charla. Todas tienen un mismo propósito: captar la atención de la audiencia desde el primer momento y asegurarte de mantenerla durante toda tu intervención. Agradece a los organizadores. Puedes empezar agradeciendo a la audiencia por su presencia y a la organización por haberte invitado a hablar. Menciona a la persona que te presentó o a algún directivo destacado que se encuentre entre el público. Este gesto los honra, los hace sentir valorados y orgullosos de haberte convocado, y establece un vínculo inmediato entre tú y la sala, como si conectaras un enchufe a la corriente. Comienza con una afirmación positiva. Otra opción es anunciar a los asistentes lo mucho que van a disfrutar tu charla. Por ejemplo, podrías decir: «Van a disfrutar de verdad el tiempo que pasaremos juntos esta noche. Les compartiré algunas de las ideas más importantes que se han descubierto en este campo». Elogia a tu audiencia. También puedes abrir con un elogio sincero y respetuoso hacia quienes te escuchan. Sonríe como si realmente te alegrara verlos, como si se tratara de viejos amigos a los que no veías desde hace tiempo. Puedes decirles que es un honor estar allí, que forman parte de los profesionales más destacados de su sector y que estás deseando compartir con ellos algunas ideas clave. Por ejemplo: «Es un honor acompañarles hoy. Ustedes representan la élite, el 10% superior en esta industria. Solo los mejores se toman el tiempo y hacen el esfuerzo de venir de tan lejos para asistir a una conferencia como esta». Lanza una afirmación provocadora sobre tu audiencia. A menudo, cuando hablo ante grupos de emprendedores o redes de negocios, comienzo con algo como esto: «Muchas gracias por invitarme. Me acaban de decir que hoy tendría el honor de dirigirme a una sala llena de millonarios hechos a sí mismos». Luego de esa afirmación, guardo silencio por unos segundos, sonriendo y recorriendo la sala con la mirada, permitiendo que mis palabras se asienten. Entonces continúo:
Lo que entendí es que todos los presentes aquí ya son millonarios hechos por su propio esfuerzo, o están absolutamente decididos a hacerlo en el futuro. ¿Estoy en lo cierto? Esta apertura siempre genera una reacción entusiasta, un coro sonoro de «sí». Todos sonríen y asienten, reconociendo que ese es, en efecto, su objetivo. Después de una introducción así, todos están despiertos, atentos, listos para escuchar lo que viene a continuación. Haz referencia a eventos actuales. Puedes utilizar una noticia de portada reciente para enlazar con tu tema y darle contexto o respaldo a tus ideas. Incluso puedes llevar contigo una copia del periódico, levantarla y referirte a ella al iniciar tu intervención. Esta imagen visual, tú, en el escenario, mostrando el diario y leyendo un punto clave, capta de inmediato la atención de la audiencia. Las personas literalmente se inclinarán hacia adelante para no perderse lo que vas a decir. Haz referencia a un hecho histórico. Durante muchos años estudié historia militar, en particular las campañas de grandes generales y las batallas decisivas que marcaron épocas. Uno de mis favoritos siempre fue Alejandro Magno. En una ocasión, me invitaron a dar una charla sobre liderazgo ante un grupo de directivos de una empresa del Fortune 500. Pensé que la campaña de Alejandro Magno contra Darío de Persia sería una historia perfecta para ilustrar los principios de liderazgo de uno de los comandantes más grandes de todos los tiempos. Así fue como comencé mi intervención. Érase una vez un joven llamado Alejandro que creció en un país pobre. Pero Alejandro tenía una pequeña particularidad. Era ambicioso. Desde muy joven decidió que quería conquistar todo el mundo conocido. Solo había un pequeño detalle. La mayor parte del mundo conocido estaba bajo el control de una gran multinacional llamada el Imperio Persa, liderado por el rey Darío II. Para cumplir su ambición, Alejandro tendría que arrebatarle cuota de mercado al líder del sector, que, por cierto, no tenía la menor intención de cederla sin luchar. Esta es, en esencia, la misma situación en la que te encuentras tú con respecto a tus principales competidores. Si quieres ganar las grandes batallas del marketing en el futuro, vas a tener que desplegar todo tu liderazgo y tu capacidad estratégica. Haz referencia a una figura reconocida. Puedes comenzar citando a una persona influyente o a una publicación de renombre que haya hecho una declaración relevante recientemente. Aquí tienes un ejemplo. Hoy vamos a hablar de por qué algunas personas ganan más dinero que otras. Gary Becker, economista y premio Nobel, escribió recientemente que casi toda la desigualdad de ingresos en Estados Unidos se debe a una brecha de conocimientos y habilidades. En los próximos minutos, te voy a mostrar cómo puedes desarrollar los conocimientos y competencias que necesitas para cerrar esa brecha y posicionarte como líder en tu campo en los próximos años. Otro ejemplo. Uno de los temas que suelo abordar con frecuencia es la importancia del desarrollo personal y profesional continuo. En estos casos, digo algo como: en el siglo XXI, el conocimiento y la destreza son las claves del éxito. Como dijo el entrenador de baloncesto Pat Riley, si no estás mejorando, estás empeorando. Repite una conversación reciente. También puedes comenzar contando una conversación que acabas de tener con alguien del público. Por ejemplo, podría decir: hace unos minutos estaba conversando con Tom Robinson en el vestíbulo. Me dijo que este es uno de los mejores momentos para trabajar en esta industria, y no podría estar más de acuerdo. Lanza una afirmación impactante. Puedes iniciar tu presentación haciendo una afirmación que sacuda a tu audiencia. Por ejemplo, podrías decir: según un estudio reciente, en el próximo año habrá más cambios, más competencia y más oportunidades en esta industria que en cualquier otro momento anterior. Y el 72% de las personas en esta sala estarán haciendo algo distinto en menos de 2 años, si no se adaptan rápidamente a estos cambios. Cita una investigación reciente. Otra estrategia efectiva es abrir citando un informe reciente. Por ejemplo, según un artículo publicado en Business Week, en 2007 había casi 9 millones de millonarios en Estados Unidos, la mayoría de ellos hechos a sí mismos. Y se proyecta que ese número se duplicará para el año 2015. Dals esperanza. El filósofo francés Gustave Le Bon escribió una vez: la única religión de la humanidad es, y siempre ha sido, la esperanza. Cuando hablas con impacto, das esperanza. Esperanza de cambio, de mejora, de posibilidad. Recuerda, el propósito final de hablar en público no es solo informar, sino inspirar un cambio en la manera de pensar, sentir y actuar. Lo que digas debe estar siempre vinculado con las acciones que deseas que las personas tomen, y con los motivos por los cuales deberían tomarlas.
Empieza con humor. Quizá. Puedes comenzar con una anécdota humorística, pero solo si eres genuinamente gracioso. Debes asegurarte de que la audiencia entienda tu historia o chiste como algo divertido. Por eso, es recomendable que primero pruebes ese contenido varias veces con otras personas, para comprobar que realmente funciona. Solo recurre al humor si tú mismo consideras que la historia es graciosa, sabes contarla bien y el público probablemente estará receptivo. Algunos de los mejores oradores profesionales comienzan con un humor tan agudo y oportuno que provocan carcajadas en el auditorio y capturan por completo su atención. Pero esto es un arte. Se necesita una personalidad especial para usar el humor de forma efectiva. Aquí va una advertencia importante. Empezar con un chiste puede parecer fácil. Yo mismo solía hacerlo al inicio de casi todas mis charlas. Pero con el tiempo aprendí que mis primeras palabras definen el tono de lo que vendrá después. Si empiezo con humor, la audiencia asume que todo mi discurso será entretenido y ligero. Si luego cambio abruptamente a un tema más serio o profundo, la gente puede confundirse, o incluso sentirse decepcionada. Ten cuidado con eso. Sé un verdadero espectáculo. Bill Cosby, considerado uno de los mejores oradores de Estados Unidos, solía subir al escenario después de su presentación como si acabara de terminar una conversación con alguien entre bastidores y simplemente estuviera retomando el hilo para dirigirse al público. La audiencia sentía que todo su discurso era una conversación continua, como si los incluyera desde el principio. Bill solía acercarse al borde del escenario y, en un tono casi confidencial, bajaba la voz, abría los brazos e invitaba al público a acercarse un poco más. Decía, acérquense, les quiero contar algo, y luego los llamaba con la mano, como si fuera a compartir un secreto con toda la sala. Lo sorprendente era que, en efecto, todos se inclinaban hacia adelante para escuchar ese supuesto secreto. Y entonces, todos se daban cuenta de lo que estaban haciendo y estallaban en carcajadas. Era un recurso brillante para ganarse al público desde el primer momento. Haz una pregunta, realiza una pequeña encuesta. Puedes comenzar con una afirmación positiva y luego lanzar una pregunta que requiera una respuesta con la mano alzada. Por ejemplo, este es un gran momento para estar vivos y hacer negocios en América. A propósito, ¿cuántos de los presentes trabajan por cuenta propia? Levanta la mano tú mismo para indicar lo que deseas que hagan. Yo he utilizado esta línea en numerosas ocasiones, y una vez que varios levantan la mano, me dirijo a alguien del público que lo haya hecho, especialmente si está al frente, y le digo, ¿cuántos de aquí son realmente trabajadores por cuenta propia? Invariablemente, alguien responde, todos lo somos. Entonces afirmo y refuerzo la respuesta. Exacto. Todos somos trabajadores por cuenta propia. Desde el momento en que conseguimos nuestro primer empleo hasta el día en que nos jubilamos, todos trabajamos para nosotros mismos, sin importar quién firme nuestro cheque de pago. Haz que hablen entre ellos. También puedes pedir a los asistentes que se vuelvan hacia la persona que tienen al lado para comentar algún punto en particular. Por ejemplo, podrías decir, dile a la persona junto a ti que te gustaría aprender de este seminario. Cualquiera que sea la instrucción que les des, siempre que sea razonable, el público la seguirá. Tus indicaciones y tu liderazgo los influenciarán con facilidad, siempre que las formules con seguridad. Comienza con un problema. Otra manera eficaz de iniciar es plantear un problema que necesita solución. Si se trata de una dificultad que la mayoría comparte, captarás de inmediato toda su atención. Por ejemplo, el 63% de los baby boomers se acerca a la jubilación sin haber ahorrado lo suficiente para mantenerse durante el resto de su vida. Debemos enfrentar este problema y actuar de inmediato para garantizar que cada persona jubilada pueda vivir con comodidad el resto de sus años. Lanza una afirmación, luego una pregunta. También puedes empezar con una afirmación contundente, seguida de una pregunta. Luego das una respuesta y lanzas otra pregunta. De esta forma, logras que las personas se involucren desde el primer minuto y presten atención a cada palabra. He aquí un ejemplo. El 20% de las personas en nuestra sociedad genera el 80% del dinero. ¿Perteneces al 20% superior? Si no es así, ¿te gustaría formar parte de ese 20%, o incluso del 10%? Pues bien, en los próximos minutos voy a compartir algunas ideas que pueden ayudarte a convertirte en uno de los profesionales mejor pagados de nuestra sociedad. ¿Te parece un buen objetivo para el tiempo que vamos a compartir hoy? Existe un fenómeno psicológico interesante. Desde la infancia, las personas son condicionadas a responder cuando se les hace una pregunta. Siempre que formules una pregunta, el público, instintiva y automáticamente, reaccionará.
aunque solo sea para sí mismo. Cuando preguntas, ¿cuántos de ustedes querrían duplicar sus ingresos en los próximos 1 o 2 años? Casi todos levantarán la mano o expresarán su entusiasmo. Y si luego haces una pausa de algunos segundos para que procesen la pregunta, habrás tomado el control completo de la audiencia. De hecho, quien formula las preguntas domina la conversación, por tanto, dirige a quien responde. Incluso si las personas no responden en voz alta, no pueden evitar responder internamente. A veces lo demuestro con preguntas sencillas como, ¿de qué color es tu auto? Todo el público piensa automáticamente en la respuesta. O digo, ¿cuál es tu dirección? Y todos, sin excepción, la recuerdan al instante. Las personas no pueden no responder cuando se les hace una pregunta. Empieza con una historia. Puedes comenzar tu charla contando una historia. Unas de las palabras más poderosas para captar por completo la atención del público son, érase una vez. Desde la infancia más temprana, las personas sienten fascinación por las historias, de cualquier tipo. Al pronunciar las palabras érase una vez, estás anunciando que una historia está por comenzar. De inmediato, la audiencia se aquieta, se concentra y se inclina hacia adelante como si fueran niños reunidos alrededor de una fogata. Cuando imparto seminarios de jornada completa y quiero que los asistentes regresen a sus asientos después de un descanso, suelo decir en voz alta, érase una vez un hombre, aquí mismo, en esta ciudad. En cuanto pronuncio esas palabras, las personas apuran el paso, vuelven a sus lugares y se preparan para escuchar con atención el resto de la historia. Tiende o construye un puente. Uno de los aspectos más importantes al iniciar una exposición es tender un puente entre tú y los miembros del público. Comienza con algo que tengan en común contigo. Puede ser que trabajes, o hayas trabajado antes, en su misma industria. Tal vez tengas hijos, igual que muchos de ellos. Podrías estar familiarizado con su ciudad o ser simpatizante del equipo local de fútbol o baloncesto. Incluso podrías compartir alguna preocupación o dificultad similar a las que ellos enfrentan en su vida personal o profesional. Cuando te tomas un par de minutos para construir este puente de afinidad, colocas al público de tu lado desde el primer momento. Te ven como uno de los suyos. Se vuelven más receptivos a tus palabras, más tolerantes ante cualquier error y más proclives a valorar tu mensaje. Te perciben como alguien auténtico, accesible, y con un conocimiento válido precisamente porque comparten ese fondo común contigo. Háblales de ti. Con frecuencia, al dirigirme a un grupo empresarial, de ventas o emprendedores, inicio diciendo, yo comencé sin haber terminado la secundaria. Mi familia no tenía dinero. Todo lo que logré en la vida tuve que conseguirlo por mi cuenta, con muy poca ayuda de nadie. Es impresionante la cantidad de personas que se me acercan después de una charla iniciada con esas palabras y me dicen que esa fue también su experiencia. Me cuentan que, desde ese instante, se sintieron identificados conmigo porque ellos también comenzaron con malas notas y recursos limitados, como la mayoría. Gracias a eso, estaban abiertos al resto de mi presentación, incluso a una jornada completa, y sintieron que todo lo que decía tenía más validez y autenticidad que si yo hubiera nacido en una familia exitosa o con un camino allanado. Tender ese puente personal es una estrategia poderosa para ganarte la confianza de tu audiencia. En resumen, la capacidad de comenzar con fuerza ante cualquier audiencia es una habilidad que se puede aprender. Saber cómo estructurar una introducción y cómo pisar el escenario puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de una intervención. Encontrar maneras de abrir tu charla con calidez, cercanía o impacto te permite tener al público en la palma de tu mano en los primeros 30 segundos. Ese es tu objetivo.